Gracias, Señor, amén. Y bueno, como decía, si vienen meditando, ¿no? Como debería ser, amén. Sí. No voy a preguntar cómo hizo la hermana del corto. A ver, ¿quién hizo la meditación? Pero bueno, si lo vienen haciendo, vienen, como se llama, empapados de todo este evangelio, ¿no? Y de la palabra de Dios, que es lo más importante, amén. Toda palabra de Dios es viva, eficaz y nos bendice si realmente le prestamos atención, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan? La prédica, una de las temáticas del domingo pasado fue el prestar atención. El Señor quiere que le prestemos atención, amén. Y bueno, y si estuvimos meditando, vamos a ver que justamente, ¿no? En el capítulo anterior, bueno, el capítulo 14, ¿no? Viene hablando de la muerte de Juan el Bautista, y luego habla de que él está, ¿no es cierto?, en un lugar, dice que fue un lugar desértico, ¿no? Dice un lugar desierto, y a mí me llamó la atención eso, ¿no? Que estaba en un lugar desértico, se tomó una barca, dice que se fue a un lugar desierto, y o sea que dice que no había gente, no es que era desierto, así pensando en la arena, toda arena, no, un lugar donde no había gente, se refiere a eso, ¿no? No habían personas. Y dice que mientras estaba ahí, la gente se enteró que Jesucristo estaba ahí, y dice que fueron caminando, ¿no? Dice la palabra, por eso en los versículos anteriores habla de esto, de que la gente empezó a ir al lugar y fue a pie, ¿no es cierto? Y se ve que estuvieron ahí escuchando a Jesucristo. Ya dice, bueno, más tarde, en unos versículos anteriores, habla de la alimentación, terminó alimentando a 5.000, ¿no? Jesús, 5.000 hombres, dice, sin contar las mujeres y los niños que habían en ese lugar. Y ocurrió un milagro tremendo, ¿no? Y fíjese la situación en la que se encontraba Jesús, ¿no? Él se aparta, ¿no? Se va en un vehículo porque se toma un barco, va a una barca, pero la gente igual se esforzó, hermano, en llegar hacia donde estaba Jesucristo. Querían escuchar, tenían hambre de la palabra de Jesús, ¿no es cierto? Porque hasta ahí bueno, se sabía que hacía milagros, pero bueno, ya se estaba haciendo de noche. Es muy interesante poder meterse un poquito también en ese tema, ¿no? Y lo interesante de ver estas personas esforzándose por buscar de Jesucristo, por buscar de la palabra de Dios, amén. Y eso es lo importante. Y eso es lo importante, hermano, cuando nos congregamos también, ¿sí? Cuando nos congregamos, no nos venimos acá a escuchar, bueno, sí, que los hermanos cantan lindo, amén. No es que venimos a ver solamente las caras, sino que venimos principalmente a adorar a Dios y recibir palabra del Señor, ¿no? O más, ¿sí? Porque si venimos meditando diariamente, venimos recibiendo palabra y el Señor nos sigue hablando, nos sigue ministrando y podemos seguir siendo transformados, amén. Y estas personas se acercaban, se esforzaron en llegar, ¿sí? Por eso también que la importancia de entender esto, ¿no? de esforzarnos por llegar, ¿sí? Hoy en día muchas veces buscamos toda la comodidad, ¿no? Tratamos de buscar la mayor comodidad, los horarios, a veces acomodamos los horarios, todo para que los hermanos puedan llegar, ¿no? Y yo recuerdo antes cuando yo empecé, ¿no? Bueno, les comentaba, teníamos reuniones de martes a domingo, todos los días reuniones, amén. Y esas reuniones teníamos un horario de comienzo, pero muchas veces no sabíamos a qué hora terminábamos. Le dábamos, era de tiro largo la cosa, ¿sí? Y más de una vez nos hemos quedado sin colectivo, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de algunas situaciones, ¿no? Vivía acá enfrente, en este barrio, justamente al fondo de todo, y una noche, bueno, como ya era ministro, era obrero, me tuve que quedar, porque eso también, los obreros nos quedábamos hasta el final, no nos podíamos ir, si no, quedaba fuera. Era así. Ahora si hacemos eso, ¿viste? Se complica o se enoja alguno, ¿no? Bueno, nosotros éramos más buenitos. ¿Ves lo que le digo? Antes éramos más buenitos nosotros. Nos retaban todo y nosotros contentos. Gloria a Dios, aleluya, decíamos, ¿no? Y sonreíamos. Y me acuerdo una noche, bueno, me quedé no había tantos remis en esa época, ¿no? Y bueno, me tuve que venir caminando. Me acuerdo de allá más o menos Cristianía y Bermúdez, ¿no? Por allá. Y me vine caminando a la noche, ya eran más de las 12 de la noche, 12:30, ¿sí? Y venía, ¿no? Caminando, solo, ¿no? Caminando, y me acuerdo que pasaba por ahí por la cabaña, bueno, conocen algunos acá, ¿no? En la vía, ahora está bastante iluminado, es un espectáculo ahora, ¿sí? Pero en esa época era muy oscuro, ¿no? Yo me acuerdo que andábamos con zapatos, porque en esa época íbamos todos con zapatos a la iglesia, como digo, más los obreros, ¿no? Camisa, pantalón de vestir y zapatos, pues si no, no eras un obrero. Y corbata, por supuesto, ¿no?
Y me acuerdo de venir caminando y en silencio, en invierno, hermano, un frío, ¿no? Y venía caminando, tuc, tuc, lo único que se escuchaban eran mis zapatos ahí en el piso, amén. Pero venía contento, amén, porque había cumplido con Dios. Yo digo, hoy no, por ahí buscamos todo, tenemos otros medios, tratamos justamente de que la gente no haga ese tipo de esfuerzo, ¿no? Pero qué bueno, ¿no?, que es esforzarse, ¿sí? Yo digo, incluso en los tiempos de la pandemia, esto se mostró también, ¿no? Porque tenían, como se dice, la iglesia en la casa, ¿sí? Tenían mucho la iglesia en la casa y algunos se acostumbraron. Pero aún así todo, hermano, muchos no entraban. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Tenían la iglesia en la casa, se sentaban ahí frente a la compu, al celu, algunos quizás estaba acostado ahí. O podía estar acostado, y ni así entraban. A ver si me entienden. Entonces ahí nos damos cuenta de que no es un tema de distancia muchas veces, no es un tema de tiempo muchas veces, sino es un tema del corazón, ¿no? De lo que nosotros realmente queremos, si amamos a Dios o no lo amamos. Y eso también lo demostró la pandemia, ¿sí? ¿Cuántos están entendiendo? Y a su nombre. Y estas personas, hermanos, fueron caminando, no sé cuántos kilómetros quizás estuvieron caminando, pero ellos fueron, a mí se esforzaron por buscar a Dios. ¿Y qué ocurrió? Dice que cuando estuvieron ahí se hizo de noche, ¿no? Entonces los discípulos le empiezan a hablar a Jesús, decir a la gente que se vaya, porque viste, ya es la hora de la cena y no tenemos nada. Tenemos 5 panes y, ¿cuánto eran? 2 peces. O 3 peces, no me acuerdo. Amén. Y los discípulos asustados, y Jesús los mira y dice, no, muchachos, denle ustedes de comer. Y los discípulos dijeron, ¿what? ¿Qué es esto? No, Señor, pará. Y ahí dice, a ver, deme. Y dice que oró, bendijo los alimentos, y ahí ocurre el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y terminan comiendo 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Amén. Entonces vemos que vale la pena muchas veces también esforzarse, poner de nuestra parte para buscar y acercarnos a Dios, ¿sí? La salvación es gratuita, amén, el Señor ya hizo su obra en la cruz, pero nosotros también tenemos que tratar de esforzarnos y acercarnos a Él, amén, ¿sí? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Bueno, y en este contexto, luego de tremendo milagro, claro, la gente, imagínense, quedó emocionadísima la gente, no se querían ir. Y entonces ahí Jesús manda a los discípulos que vayan a la otra orilla, ¿no? En una barca que avancen. Y él dice que se quedó a despedir a la gente. Claro, la gente no se quería ir. Qué tremendo, ¿no? No se quería ir la gente. Y Jesús le dice, bueno, yo me quedo despido, vayan ustedes, adelántense. Y una vez que despidió a la gente, dice en la Escritura, hermano, que enseguida Jesús, dijo a sus discípulos entrar a la barca, y entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Acá tenemos otra enseñanza fuerte, ¿no? Que tiene que ver con la oración, ¿sí? Que tiene que ver con el orar. Y de nuevo, hermano, el Señor nos llama a la oración íntima, oración privada, tuya, vos y Dios. Amén. En algún momento, en algún tiempo atrás, todavía sigue ocurriendo y está bueno, amén. Se incentivaba mucho a orar, ¿no? En familia, con el matrimonio. En la pandemia no nos quedaba mucho, amén, pero también lo importante es la oración personal, privada, tu intimidad solo con Dios. Y decía que muchas veces no se incentivaba esto, ¿no? De la oración con el marido, con la esposa, ¿no? Con la familia, con los hijos. Y suena lindo, suena hermoso, ¿o no? Suena hermoso, pero resulta que Jesús en ningún momento dice, y orarás con tu esposa, y orarás con tu esposo, orarás con tus hijos. No lo dice, amén. Dice, orá, cerrá la puerta, metete solito con Dios y habla con Dios ahí, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque si bien eso es bueno, yo le digo esto, si vos tenés tu intimidad con Dios, orás con Dios vos solo, en busca de Dios, y después de eso te queda tiempo para orar junto con tu esposa, espectacular. Si después de eso te queda tiempo para orar con toda tu familia, espléndido, ¿sí? Pero lo principal, lo que Dios nos va a demandar es esa oración personal y privada con Dios. Y el otro tipo de oración que Dios sí pide y está en la palabra tiene que ver con la oración congregacional, con la oración junto con la iglesia, ¿sí? Con los hermanos en Cristo. Si nosotros miramos el Hechos de los Apóstoles, hermano, antes de que se derramara el Espíritu Santo, estuvieron justamente unidos como Jesús les mandó, ¿no? Esperando, dice, y orando todo el tiempo, orando unánimes juntos, ¿sí? Tenemos ahí
la oración congregacional. Luego también, cuando vino la persecución, los cristianos juntos oraron, clamaron a Dios, y también dice que pedían al Señor que le dé fortaleza para que puedan seguir predicando con denuedo la palabra de Dios, porque había persecución, y dice que luego que oraron, se derramó el Espíritu Santo sobre eso también, y recibieron esa fortaleza que necesitaban. ¿Para qué? Para seguir proclamando la palabra del Señor en medio de la persecución, ¿sí? Ahí no te aplaudían por ser cristiano, ahí te metían preso por ser cristiano. Y ellos recibieron la fortaleza, hermano, y pudieron seguir predicando la palabra del Señor. En 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo habla y dice, manda que se hagan rogativas, oraciones. Esas son las oraciones congregacionales, ¿sí? Entonces tenemos la oración privada, que es la que Dios fundamentalmente nos pide en intimidad con Él, nosotros solos. Y luego la oración congregacional. Son las dos tipos de oraciones que Dios sí nos va a demandar, cuando no lo hacemos. Por eso hay tiempo que el Señor nos llama. Vieron que comenzamos este año 2023 con una jornada de oración, ¿sí? Arrancamos con una jornada de oración de 7 días en el templo, ¿sí? Bueno, algunos pudieron venir, otros no, ¿sí? Tuvimos diferentes horarios también. Eso es una oración congregacional que está en la Biblia, nos manda el Señor a hacer ese tipo de cosas. Y en forma particular y especial acá la congregación, Dios lo hace cada tanto. A nosotros nos mandó a hacer eso. En otros momentos hemos hecho oración congregacional, pero en los hogares, en las casas. También son diferentes formas, pero son oraciones congregacionales. ¿Amén? Pero la oración primada también es lo primero que el Señor nos pide a nosotros. Si podés hacer eso y luego, ¿no? Luego sí, hacer todo lo demás, ¿no? Con la familia, con la esposa, ¿no? Está bueno. Pero vuelvo a repetir, hermano, eso el Señor no nos va a pedir. Nos va a reclamar nuestra oración personal, ¿sí? El tiempo que invertimos estando con Él. Y Él nos dejó este ejemplo. Jesús siempre, hermano, tenía por costumbre, así como tenía por costumbre ir a la sinagoga a enseñar la palabra, tenía por costumbre apartarse solo a orar, a hablar con el Padre. Lo vamos a encontrar repetido, claro y sencillo en toda la Escritura. Amén. Siempre. Jesús de esa manera. Y en este caso dice que era de noche, ¿no? Y se estaba orando Jesús. Bueno, y en el siguiente versículo aparece que la barca en donde iban los discípulos, ya habían pasado bastante tiempo, dice que era azotada, estaba siendo azotada por las olas, ¿no? Y porque él era al contrario. Bueno, dice que imagínense, estaban todos asustados, ¿no? Estaba complicado, era de noche, acuérdense que era de noche. Y dice que estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, ¿sí? Yo pensaba, no, Jesús estaba orando ahí, y acuérdense que estaba solo Jesús, orando, ¿no? Y de repente, ¿no? Él siente, era Dios también, ¿no? Y siente que los discípulos están en problemas. ¿Cuántos saben que Dios sabe cuando sus discípulos están en dificultades? Hermanos, Dios nunca nos abandona. Él sabe todo, Él sabe absolutamente todo. Y dice que mientras estaba orando, ¿no? Él sabe, no dice la palabra, pero podemos ver de que Él sabe que están en dificultades. Y dice que va, ¿no? Dice la palabra, en la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche era entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Sí? Así que Jesús habrá estado orando ¿desde qué hora? De las 12 de la noche, no sé. Las 10, ¿a qué horas habrá despedido a la gente? No tenemos claro, pero estuvo bastante tiempo orando, ¿sí? Yo pensaba eso también, ¿no? Cuando uno se empieza a habituar a la oración. ¿Cómo cuesta, hermano, ejercitar, ¿sí? El músculo espiritual de la oración? Amén. Entonces, bueno, muchos hoy hacen ejercicio, ¿no? Aprenden de los músculos, empiezan a conocer músculos que ni sabía que tenían. Entonces, si uno no ejercita algún músculo del cuerpo, eso se termina atrofiando, ¿sí? Se termina dañando. De la misma manera en lo espiritual. Si nosotros no nos metemos en la oración como tenemos que hacerlo, vamos a perder la claridad, vamos a empezar a ver las cosas distorsionadas también. Por eso es tan importante la oración, pero por de vuelta una oración genuina, verdadera, ¿sí? Vieron que también se hablan de diferentes tipos de oraciones en la Escritura. Dice que cuando Jesús da el ejemplo del publicano, ¿no? Y los fariseos, ¿no? Creo que era así. Y que el publicano decía,
ni quería mirar para arriba, decía, Señor, sé propicio a mi pecado, se acercaban. Y el otro decían, Señor, te doy gracias porque no soy como ese. Y Jesús dijo que el publicano bajó justificado y los otros ni llegó al techo la oración. No sé si me está entendiendo. Por eso también, a veces algunos dicen, bueno, yo estoy ahí, y también dice que no hagamos vanas repeticiones, como los gentiles. Dice, o sea, hay varios ejemplos acerca de lo que es una oración incorrecta. Amén. La oración genuina con Dios, y cuando nos metemos, ¿no?, de verdad empezamos a tener comunión con el Señor. Y muchas veces esa oración de 10 minutos para ir repetida, me levanto. Yo me acuerdo hace muchos años también cuando me acuerdo que había un chiquito, ¿no? Y llegamos a la iglesia, y antes se acostumbraba, antiguamente, en la iglesia, porque se venía antes y se arrodillaba y se ponían a orar todo. Los hermanos, a medida que iban llegando, los que llegaban temprano, ahí se arrodillaban en su silla a orar, ¿sí? Pero me acuerdo que vinieron unos hermanos, ya estábamos en pleno culto, ¿no? Y vinieron, y uno de los chiquitos de la iglesia, ¿no?, ve que un hermano se arrodilla, y así como se arrodilló, se levantó. Y el chiquito se empezó a reír. Y dice, qué poquito que rodes. Dice, tenemos que ser como niños, ¿no? Le pareció eso hacer como una oración automática. Yo digo, ¿cuántas veces hacemos ese tipo de oración nosotros? ¿No? Y después queremos tener comunión con Dios, ¿sí? O queremos un avivamiento. Amén. Y a su nombre. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios todavía? Entonces tenemos esto, ¿no es cierto? Van las dos cosas, ¿no? Y en este caso el Señor habla de la oración. Sabemos que necesitamos la palabra, ¿amén? Dice la Escritura que, bueno, a esa hora, ¿no?, bueno, aparece Jesucristo andando sobre el mar. ¿Sí? ¿Cuántos se imaginan a Jesús? Bueno, ahí hasta dudaron de decir a Jesús, ¿no? Porque dice que viene alguien caminando sobre el mar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te pegás un susto, ¿no es cierto? ¿Qué ocurrió? Porque hasta acá habían visto milagros de Jesús, pero no habían visto caminando a Jesucristo sobre el agua. Era una novedad, ¿no? Y por eso también dudaron. Y aparte la situación, hermano, fíjese, no, yo pensaba en esto, ¿no? En los momentos de dificultad, ¿no? Porque es Jesús el que va caminando, es Jesús el que va a auxiliarlos de alguna manera, ¿no? Y viene caminando y dice que ellos se asustan, ¿no? Y dice, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, es como un espíritu, no sé, algo maligno, ¿sí? Algo viene. Y se asustaron. Y no pudieron diferenciar a Jesucristo. Y yo pensaba por esto, ¿cuántas veces nosotros, hermano, en momentos de dificultad, en momentos de problemas, muchas veces no podemos distinguir las cosas? Y muchas veces terminamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por eso en los momentos difíciles tenemos que tener cuidado, tenemos que refugiarnos en el Señor. Amén. Dice la palabra. Por eso en esos momentos a veces uno dice, por ahí te parece que está todo mal y algo, y en realidad es bueno. Que no te guste a vos es otro tema, ¿sí? ¿Cuántos están entendiendo? Y a su nombre. Y eso estaban en esa situación. Y dice la Escritura que, bueno, llega Él y Él les dice, no les habla. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús vino a socorrer a sus discípulos que Él sabía que estaban en dificultad, ¿sí? Qué bueno que nosotros podamos estar en el camino de Cristo y tener la seguridad de que si estamos en dificultades, mientras estamos cumpliendo el propósito de Dios, el Señor viene a socorrernos. Amén. Y después de esto, ¿no?, también de vuelta aparece Pedro, ¿no? Bueno, Pedro primero es el que pregunta. No, todos dudaban porque dice que todos se asustaron, todos tuvieron miedo. Pero el que se animó a preguntar fue Pedro. Muchas veces lo criticamos a Pedro por montones de cosas, pero en este caso Pedro no se quiso quedar con la duda. Le dijo, Señor, si sos vos, si sos Dios, si sos Jesucristo, si sos el Mesías, mandame que yo también vaya a caminar por el agua. O sea, hay una mezcla rara, ¿no? Porque entre duda y también de fe. Porque él entendía de que si era Jesús, él iba a poder caminar por las aguas. Por eso le dice, mandame y si sos vos. Si no sos vos. Y bueno, yo no sé cuántos de ustedes le tienen esa propuesta a Dios, ¿no? ¿Y qué ocurre? Dice que el Señor Jesucristo lo retó por esa pregunta. Lo retó a Pedro. Che, ¿cómo vas a hacer esa pregunta? No, le dice, vení, Pedro, vení. Y dice que Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar, ¿no?, sobre el agua. Él también, igual que Jesucristo. Qué tremendo, ¿no?
Algo, ahí es donde entra lo sobrenatural, ¿sí? Donde entra la transformación. Hermano, cuando nosotros obedecemos a Jesús, porque acuérdate que Jesús le dijo, vení Pedro, y él obedece a la palabra de Jesucristo, ahí empezó a ocurrir el tremendo milagro que también lleva adelante Pedro. Empieza a caminar, ¿pero por qué? Porque Jesús se lo mandó. Y hermano, eso es algo importante también, que si nosotros queremos ver transformación en nuestras vidas, lo venimos hablando, repitiendo, meditando, de todas maneras, tenemos que obedecer a la palabra de Jesús, a la palabra de Dios. No hay otra manera. Pedro, en su pregunta y en su cosa y en su fe, él obedeció al llamado de Jesús. Jesús dijo, vení Pedro, vas a caminar. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Y empezó a caminar, hermano, amén. Y yo pensaba en esto también, eso es lo que a nosotros nos cuesta también, ¿no? Como nos cuesta ejercitar el músculo de la oración, muchas veces nos cuesta ejercitar el músculo de la obediencia a la palabra de Dios. Nos cuesta, ¿no?, digerir la palabra del Señor muchas veces, o como decimos, aplicarla en nuestras vidas. Es difícil, amén, pero no es imposible. Ahí es donde el Señor dijo, lo que es imposible para el hombre, para mí no lo es. Porque es el Señor mismo a través de su Espíritu Santo que nos inyecta fe y podemos caminar. ¿Cómo lo hizo Pedro? Pedro empezó a caminar en una forma tremenda. Y hermano, si vos querés transformación en tu vida, si querés caminar con Jesucristo, querés ir alcanzando el modelo de Jesús, porque Jesús es nuestro modelo por sobre todas las cosas, y tenés que obedecer a su palabra. Y así vas a ir alcanzando, ¿no? Como decía el corto mensaje también, ¿no? La medida, en una parte habla de la medida, ¿no? Ir creciendo. No vamos a ser perfectos en el sentido de sin falla de ningún tipo, no, habla de ir completándonos, no, ir acercándonos cada vez más a la imagen de Jesús en esta tierra. No es fácil, amén, por eso digo, cuesta, pero tenemos que poner en práctica, amén. Y es ahí, hermano, cuando ponemos en práctica, es cuando la palabra de Dios empieza a hacerse viva, ¿no?, en nosotros, amén. En la palabra, fíjese, tuvo que accionar, tuvo que actuar. Y la palabra del Señor, hermano, tiene coherencia en todo, ¿sí? En Santiago, ¿qué dice? ¿No? Sí, el otro día hablamos también del apóstol Santiago, ¿no? No el Santiago nuestro de acá, el libro del apóstol Santiago, ¿no? Que casi nadie lo quiere leer, ¿no? Es medio duro, ¿no? Santiago. Y él es el que dice, no, la fe sin obra es muerta. Entonces acá donde tenemos que entender también de que, y a veces lo hablamos, de que tener fe no es solamente creer, implica creer, obedecer y confiar en el Señor, en lo que dice su palabra. Y Santiago dice, bueno, si vos tenés fe y no obrás, y tu fe, yo dudo, quizás ni sos cristiano, no sé si me está entendiendo. Por eso la fe verdadera nos lleva a actuar, y fue lo que hizo Pedro. Pedro obedeció, hermano, creyó y obedeció también, ¿sí? Y es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso la importancia de recibir la palabra de Dios, de orar para tener la fortaleza para poder cumplir con la palabra. Son todos pilares, hermano, de la vida espiritual cristiana. Tenemos la oración, la meditación de la palabra, y es ahí donde realmente puede ocurrir una transformación. Amén. Dice también luego, ¿no? O sea, Pedro arrancó con fe y empezó a caminar, ¿no? Sí. Usted conoce a muchos que arrancaron con fe y empezaron a caminar en Cristo. Y después... Sí, ocurre. Bueno, a Pedro le pasó. Pedro empezó a caminar, ¿no? Algo sobrenatural, ¿no? Yo no sé, me imagino, ¿no? Como éramos antes, ¿no? Gloria a Dios, aleluya, estoy caminando sobre el mar. Y de repente dice que empezó a ver la ola fuerte, el viento. Y dice en la Escritura que, bueno, que también tuvo temor y se empezó a hundir. Se empezó a hundir. Entonces, podemos ver que a veces nos puede ocurrir también a nosotros. Que por ahí arrancamos bien, arrancamos con fe, pero de repente desviamos nuestra mirada de Jesucristo, desviamos nuestra mirada o perdemos la fe por lo que sea, ¿sí? Y nos empezamos a hundir. Y es lo que le pasó a Pedro. De repente estar caminando, no de una forma sobrenatural, ¿no? Yo no sé, yo me imagino, ¿no? A Pedro mirando todo, estoy caminando sobre el agua, qué sé yo, no sé qué pensaría usted. Yo me pongo en el lugar de los personajes bíblicos, ¿eh? ¿Yo qué haría mirando para abajo? No sé, ¿viste?
Pero de repente le faltó la fe. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesús se lo dice. Le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿No? O sea, se lo dice después. Pero es interesante de que aún en esa circunstancia, ¿sí? Aún en esa circunstancia de duda, de falta de fe de Pedro, el Señor le extiende la mano, ¿no? Y bueno, y aparece la famosa oración flecha. ¿Cuál es la oración flecha? Es así, cuando te está ahogando, ya no da más. Bueno, ahí sí es válida. Señor, sálvame. No hubo mucho tiempo para orar. ¿Y qué hizo el Señor? Le extendió la mano. Y eso es lo bueno, de vuelta a la misericordia de Dios. Dios es bueno, hermano, amén. Por eso digo, no tenemos excusas para apartarnos del camino de Cristo. Porque si te hundís y le pedís al Señor que te ayude, el Señor te va a extender la mano. Por eso es el mejor lugar donde podés estar, hermano, es en el camino de Cristo. ¿Sí? El mejor lugar donde podés estar es la iglesia de Jesucristo. Porque el Señor siempre te va a extender la mano, si lo haces sinceramente, ¿no? O sea que puede pasar. Y aún cuando estás obedeciendo al Señor, bueno, podemos tener momentos de debilidad, perfecto, pero el Señor te extiende la mano y te extiende su misericordia, ¿sí? Y te dice el por qué. Y acá le dijo a Pedro, ¿por qué es un Dios? Te faltó fe, Pedro. ¿Por qué dudaste? La duda, ¿no? Dice que lo que no viene de fe es pecado. La duda también se transforma en un pecado. Y eso nos aleja de Dios, nos hace perder la mirada. Amén. Pero lo importante es eso, ¿no? De que podemos estar seguros, hermano, de que si estamos obedeciendo a Cristo y tenemos algún inconveniente, Dios está con nosotros. Él no nos abandona. Él no nos deja. ¿Sí? No lo hizo con Pedro, no lo hizo con ninguno. Amén. Los que se alejaron fueron porque decidieron alejarse de Jesucristo. Amén. Dice la palabra también que bueno, entonces dice, le respondió Pedro y dijo, bueno, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Bueno, lo vimos. Y el Señor le dijo, ven. Bueno, Pedro lo hizo. Y dice que en el 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse Dios, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? ¿Para qué te asió el Señor? ¿No? Decía el corto mensaje también. ¿Para qué has sido asido? Decía, ¿no? Justo la misma palabra. Y dice luego, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando estaban todos en la barca, estaba Jesucristo ahí también, todo se calmó. Amén, la tormenta, todo se calmó. Fíjense que hay otra situación, que bueno, uno de los problemas que también tenía esta barca, podríamos decirlo, ¿no? Es que Jesús no estaba en la barca. Vieron que hay otra situación donde ahí también está en una barca, pero Jesús está en la barca durmiendo, ¿no? Y viene una tormenta, todo asustado, y lo despiertan a Jesús, porque bueno, y también el Señor le dice, ¿no? Una situación similar, parecida, pero en este caso Él no está en la barca, pero sin embargo supo que los discípulos estaban en dificultad y lo fue a buscar. Amén. Qué bueno es eso, ¿no? Saber de estar con Dios, de estar en comunión con el Señor. Amén. Y bueno, se calmó. No, por eso lo importante es que Jesucristo esté en tu vida, esté en tu barca. Amén. Siempre. Y después dice la palabra que entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. O sea, le adoraron. Después de ver todo esto, le adoraron y ahí reconocen de alguna manera y le dicen, verdaderamente eres Hijo de Dios. Si tenían alguna duda de que era esto de decirle Hijo de Dios, hermano, es decirle, reconocer de que Él era Dios mismo también. Amén. Y por eso le adoran. Usted sabe que la adoración es exclusiva para Dios. No se puede adorar a nadie, solamente a Dios. Él es el único digno de recibir adoración. Y por eso de alguna manera acá podemos decir que Jesucristo está siendo reconocido como Dios también. Digo esto, hermanos, porque por ahí alguno acá diga, pero ya sabemos que Jesús es Dios. Sí, pero bueno, a veces hay algunas agrupaciones, ¿no?, religiosas que niegan la divinidad de Jesucristo, que niegan que Jesús sea Dios. Así que si usted tiene alguna duda, Jesucristo es Dios. Amén. No es un simple hombre o no fue solamente un hombre más o un siervo de Dios nada más, sino era
Dios mismo también aquí en la tierra. Amén. Y por eso le adoraron, y Jesús aceptó la adoración, no dijo en ningún momento que no le adoraran. En algún momento algún ángel ha recibido, le han querido adorar, y estos ángeles y estos ángeles le dicen, no nos adores, no me adores porque yo no soy Dios. ¿Sí? En cambio Jesús recibió la adoración. Por eso la importancia de entender esto también. Amén. Y bueno, en otros pasajes aparece esto, pero bueno, un detalle también para tener en cuenta de que Jesús es Dios, como es Dios es el Padre y Dios también es el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Las tres manifestaciones de Dios para el plan de salvación en este tiempo. Amén. Y a su nombre. Entonces podemos tomar, ¿no?, estas enseñanzas del Señor, como decíamos, bueno, el esforzarse, ¿sí?, para buscar al Señor está bueno. Muchas veces nos esforzamos para tantas cosas. El otro día hablamos de uno que invirtió plata para alejarse del llamado de Dios, ¿se acuerdan? Y muchas veces también nosotros invertimos en tiempo, esfuerzo, ¿sí? Muchas veces hay cosas que nos alejan de Dios. Amén. Por eso es importante tener claro esto. Y para poder estar fortalecidos, el modelo, el ejemplo de Jesús, lo que nos dio es orar solos, ¿sí? Tenés que tener tiempo de oración con Dios, intimidad con Dios solo. Después, si te queda más tiempo y quieres orar, ya te dije, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, perfecto. Amén. Pero para poder estar fortalecido vos, tenés que orar solo con Dios. Amén. Y vemos también, bueno, la importancia de poder tener fe, ¿no? Como la tuvo Pedro también, ¿no? Como digo, pero que en este caso dice que toda la Escritura fue escrita para nuestra enseñanza. Bueno, esto fue escrito no para que nos burlemos de Pedro, no, porque a nosotros también nos puede faltar fe, nosotros también podemos dudar y nos podemos hundir, sino justamente para esforzarnos para que no nos falte esa fe, sino que en los momentos de dificultades o que podamos ver situaciones complicadas, seguir teniendo fe en Jesucristo y poder seguir avanzando en el camino del Señor hasta que Él nos venga a buscar. De eso se trata. Amén. De no menguar. O sea, eso fue escrito para nuestra enseñanza, dice la palabra del Señor. Amén. También. Y bueno, y reconocer a Jesús como Dios y poder adorarle también. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos ayude.